¿no? Ahí nos topamos con una problemática de la sociedad actual y es que vivimos en la época de la inmediatez, entonces queremos todo rápido, todo ya. Justamente este tema ha sido una situación importante, siempre lo es, cada año lo es, sobre todo en las fechas de noviembre, diciembre, enero, ¿no? Hablamos mucho sobre depresión, sobre ansiedad en redes el resto del año. La realidad es que noviembre, diciembre y enero son los meses donde podemos observar ciertos temas de ansiedad, de depresión de manera más marcada, más intensa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, de alguna manera la ansiedad y la depresión están totalmente ligadas con cierta expectativa. La base de la depresión y de la ansiedad realmente es la expectativa. Sí, esto a nivel psicológico, a nivel social, pues la realidad es que tenemos la expectativa de que las cosas van a salir de cierta forma y cuando no salen de esta forma es cuando comenzamos a establecer pues este cuadro un poco ansioso, ¿no? Se nos bajan los ánimos y comenzamos a entrar en una especie de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía la percepción de que las cosas iban a salir de cierta manera. Al no salir de esta forma, prácticamente un mecanismo que yo tengo, ¿no? Como persona, como ser humano, es pues, tratar de entender qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que hice mal? Y ahí es donde comienza todo este tema de la ansiedad y la depresión, en la expectativa. Ese concepto es central de entender cuando hablamos de esto. Con la autoexigencia, ¿no? También que se pone uno a sí mismo de la sociedad en la que vivimos. De alguna manera hay que entender algo desde la perspectiva de las neurociencias, ¿no? Y es que nuestro cerebro, en general todo nuestro cuerpo, nuestro organismo como tal, tiene la finalidad, tiene un mecanismo de reparación. Por ejemplo, cuando yo me hago una herida, mi cuerpo busca la forma de reparar ese daño, ¿no? Como haciendo nuevo tejido, ¿no? Estableciendo una serie de células que me van a ayudar a sanar pues justamente esta lesión. Lo mismo sucede a un nivel pues interno, ¿no? La herida la podemos observar, es algo tangible, pero cuando enfermamos, de alguna forma nuestro cuerpo busca la manera de repararnos. En un nivel psicológico, social, desde la perspectiva de las neurociencias, pues sucede algo muy similar, o sea, el cerebro está buscando reparar daño. Entonces, esta parte de sentirnos deprimidos, de sentirnos ansiosos, pues tiene que ver con mecanismos muy antiguos de nuestro cerebro. Cuando comenzamos nosotros a experimentar frustración porque algo no nos salió justamente como deseábamos, como esperábamos, nuestro cerebro ¿qué hace? Intenta entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió mal. Ahora, es verdad lo que tú dices, Esther. Muchas veces nos focalizamos a nosotros mismos como el centro, pues justamente de estos problemas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que padecen de depresión y prácticamente piensan que todo lo malo que ocurre alrededor es culpa de ellos, ¿no? Que ellos lo causaron directa o indirectamente. Y es justamente este mecanismo de reparación, pues el que está funcionando de una manera distinta, ¿no? A lo mejor muy exagerada, por así decirlo, ¿no? O sea, el cerebro está buscando la forma de reparar ese daño, de reparar esa situación que no está del todo bien. Entonces hay que entender esta parte, ¿no? Estos son mecanismos muy antiguos en nuestro cerebro, están establecidos de manera evolutiva. De hecho, por ahí hace poco salió un artículo muy interesante, pues que justamente, ¿no? Habla de cómo los mamíferos también sienten culpa, los animales, por ejemplo. Los perros, los gatos, ¿no? Aquellos que tengan a lo mejor perritos, gatitos, ¿no? Notarán que si tu perro en un momento dado te lanza una mordida indirectamente, ¿no? A lo mejor se puso nervioso, se puso ansioso y te lanza una mordida, busca reparar el daño normalmente, o sea, sí sienten culpa los animales. Entonces, ellos nos heredaron esto, ¿no? Nosotros al final de cuentas también somos mamíferos y tenemos estos mecanismos. Y este mecanismo pues es así, ¿no? O sea, la frustración, la culpa me llevan a querer reparar una situación. Y ahí es donde comienza este proceso depresivo, ansiógeno. O sea, ¿crees que de alguna manera la depresión viene mucho de una culpa muy arraigada, ¿no? En nosotros, de aquello que no hice o aquello que pasó, ¿no? Porque al final la depresión es un anclaje constante al pasado. Gran parte de nuestra depresión, ¿no? Cuando desarrollamos depresión, está muy relacionada al pasado, ¿no? Está muy relacionado a un proceso de introspección
con respecto al pasado, ¿no? De decir, bueno, esto hice mal, esto también y esto también, pero vamos, es el mismo mecanismo de reparación. De alguna manera no es que nuestro cerebro nos esté atacando, sino que es una forma de protegernos, ¿no? Es decir, te muestro estos escenarios en donde a lo mejor no hicimos las cosas muy bien, en donde a lo mejor las cosas no salieron como deseábamos, pero no es para atacarte, sino es para justamente evitar que en un momento dado vuelvas a pasar por la misma experiencia frustrante, ¿no? Es una forma de protegerte. El problema es que, pues ahí entran otros procesos cognitivos que hacen que terminemos de alguna manera lastimándonos a nosotros mismos. Hay una serie de creencias irracionales a las cuales nos anclamos, ¿no? A las cuales nos aferramos y comienzan a generarnos daño, ¿no? Claro, ¿no? La repetimos constantemente, que es ahí donde entra lo mental, ¿no? En la repetición, la rumiación, que normalmente tiene que ver con la autoexigencia, con la culpa, Sí. con no soy suficiente o me merezco incluso un castigo por haber hecho esto. Y claro, todos esos pensamientos acabas con ansiedad o cuando acabas con depresión. Y estos procesos, como bien lo dices, ¿no? Por ejemplo, la rumiación, el sobrepensar. Sobrepensar es un concepto que se ha puesto muy de moda en internet. Incluso hacemos chistes con eso, decimos que somos profesionales en sobrepensar, por ejemplo, ¿no? Pues esto es un mecanismo ansiógeno, ¿no? Sobrepensar no es otra cosa más que ansiedad pura. El sobrepensar es un mecanismo que tiene mi cerebro con la finalidad de yo poder evitar que de alguna manera yo repita ciertas situaciones, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Que muchas veces estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos repetitivos, pues de alguna manera tienen una base creativa, ¿no? O sea, la zona de nuestro cerebro que se encarga de la creatividad, que se encarga de que tengamos buenas ideas, es la misma que se encarga de que tengamos ideas medio extrañas, ¿no? Negativas. La diferencia no es que unos pensamientos estén bien y otros estén mal, sino que justamente, ¿no? O sea, simplemente son pensamientos y nosotros mismos los juzgamos como pensamientos deseables y pensamientos indeseables. Y cuando yo empiezo a catalogar estos pensamientos como indeseables, cada vez que los tengo me empiezo a sentir ansioso, me empiezo a sentir irritado. Entonces, no es tanto el tener estos pensamientos lo que los hace disfuncionales, por así decirlo, sino la percepción que tengo de ellos. La ansiedad va al futuro, ¿no? Tienes miedo a lo que pueda ocurrir, la ansiedad de control, que va a pasar lo peor, la catástrofe. Y la depresión siempre va al pasado, ¿no? A lo que no hice, a lo que pasó. Totalmente, y como te comentaba, ¿no? Estos procesos ansiógenos depresivos pues son muy antiguos. Por ejemplo, ¿no? En la época paleolítica, la realidad es que los seres humanos estábamos inmersos en una realidad muy hostil. O sea, los seres humanos teníamos que cuidarnos de los climas extremos. Había, por ejemplo, también animales salvajes, ¿no? Insectos muy ponzoñosos, muy venenosos, que en algún momento de sufrir una picadura, pues ahí no había antídotos todavía. Entonces, de sufrir una picadura de alguno de estos insectos, pues eso significaba pues ya morir. O sea, en fin, el paleolítico fue una época muy, muy difícil para nosotros. Entonces, los seres humanos en el paleolítico desarrollan todos estos mecanismos de anticiparse al peligro, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿no? De ahí viene que tengo que anticiparme a los peores escenarios y tengo que prepararme ante ellos, ¿no? O sea, tengo que prepararme ante la peor nevada del año, tengo que prepararme al invierno donde no hay frutos, no hay comida porque todo está congelado, entonces tengo que prepararme también a la escasez de alimentos, ¿no? Prepararme para pelear contra animales más grandes que yo, contra otros humanos. El cerebro reptiliano, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Guillermo. Avisando de sus futuros peligros, sean imaginarios o sean reales. Sí, desde la perspectiva de los 3 cerebros de McLean tendríamos este modelo del cerebro reptil, una zona de nuestro cerebro muy arcaica, muy antigua, que se encarga de incluso de ciertos procesos fisiológicos muy básicos, regular nuestra temperatura, por ejemplo. La regulación de nuestros impulsos agresivos o sexuales también viene de esa parte, ¿no? O sea, esta zona del cerebro, desde esta teoría, ¿no? De McLean, sería la que se activaba y desactivaba dependiendo también ciertas situaciones externas, ¿no? Si venía la época del invierno,
esta zona del cerebro se activaba y significaba a lo mejor que era la época para reproducirnos en un momento dado, o que era la época para cambiar nuestra temperatura corporal, y eso involucraba una serie de cambios hormonales. Entonces sí, esta teoría es muy, muy interesante en ese aspecto que mencionas, ¿no? O sea, el cerebro reptil sí sería de alguna manera el antecedente que nos permite a los seres humanos sobrevivir, ¿no? Ante ambientes muy, muy complejos. De hecho, por ahí hay una hipótesis que habla, ¿no? De que en un momento dado los seres humanos, cuando estamos en una situación compleja, difícil, esta zona del cerebro es la que más activa está, ¿no? Aquellos que están sometidos a un ambiente extremadamente tenso, de mucho estrés, a lo mejor en el trabajo o en casa, pues tienden más a la irritabilidad, tienden más a la ansiedad, pero es justamente por esto, porque tienen activados ciertos mecanismos de supervivencia, ¿no? O sea, su cerebro detecta como que hay una amenaza muy fuerte allá afuera, entonces tengo que defenderme, tengo que ser más reactivo, ¿no? Es muy interesante esa parte de cómo reaccionamos dependiendo de cómo nuestro cerebro, pues justamente va percibiendo el entorno. Esto en relación a la ansiedad. La diferencia es que no podemos controlar constantemente lo que puede pasar en el futuro. Entonces estamos pensando, bueno, pues mañana me despidirán del trabajo, mañana me dejará mi novia, y todo eso es lo que se nos ha quedado un poco de ese cerebro reptiliano, ¿no? De donde viene un poquito la ansiedad. Muy interesante lo que dices de que pues en nuestra sociedad actual no tenemos ya este entorno súper hostil, súper silvestre, natural, ¿no? Ya vivimos en cuatro paredes, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, ¿por qué seguimos teniendo ansiedad y por qué tenemos todavía estos procesos a lo mejor un tanto primitivos si ya no se parece nada a nuestra realidad, la de nuestros antepasados del Paleolítico? La realidad es que nuestros miedos se transforman, ¿no? Ahorita perder el trabajo da miedo, porque eso significaría una crisis alimentaria tal vez. O sea, esto no es tan consciente, esto es algo automático, ¿no? O sea, como que esa parte de mi cerebro primitiva asocia el perder el trabajo con perder ingresos, y por lo tanto voy a perder un estilo de vida, voy a perder una seguridad. El no tener pareja o el no tener amigos, pues eso significaría no tener descendencia, por ejemplo, con una pareja, ¿no? El no tener amigos, pues obviamente está asociado con el rechazo de tu clan, porque significaría la extinción de mi persona, ¿no? Entonces digo, estos miedos, que en realidad son muy antiguos, han continuado evolucionando y evolucionan junto con nosotros, junto con nuestra tecnología, junto con nuestro estilo de vida. Ahora, es importante mencionar, sí, en efecto, ¿no? Este modelo de los tres cerebros de McLean establece que los seres humanos tenemos tres estructuras, por así decirlo, tres sistemas cerebrales. El cerebro reptil, que como lo mencionaba anteriormente, es el que se encarga de regular los procesos pues, más primitivos de nuestro cuerpo, por ejemplo, la temperatura, el apetito, la agresividad, la sexualidad. Todos estos mecanismos están regulados por el cerebro reptil, ¿no? Tenemos el sistema límbico, o bien llamado el cerebro mamífero, y ese pues es heredado de nuestros prácticamente amigos mamíferos, como bien la palabra lo dice. Esta zona del cerebro está más relacionada con el desarrollar ciertas emociones, ciertas sensaciones. Por ejemplo, la culpa, la alegría, la necesidad de alguna manera de estar en grupo, de socializar, de ser contenido por los demás, también proviene de esta zona del cerebro. Y finalmente tenemos el cerebro nuevo, ¿no? O neocorteza, le llaman neocórtex, neocorteza, que es prácticamente, ¿no?, la última de las capas en desarrollarse y es la que nos hace ser humanos. Porque en esta capa del cerebro, que sería como la que está más en la superficie, esta capa del cerebro es la que establece ciertos mecanismos que a lo mejor ciertos animales no tienen. Por ejemplo, la capacidad de abstracción. Que yo, la verdad es que tengo ahí algunas serias dudas. Los animales también tienen cierta capacidad de abstracción. Tanto es que si yo le muestro al perrito este objeto y lo condiciono, lo va a reconocer, y lo reconoce porque pudo abstraer parte de él, ¿no? Pero bueno, los seres humanos tenemos a lo mejor cierto nivel de abstracción, tal vez más importante, ¿no? Podemos crear metáforas, por ejemplo, gracias en parte a la capacidad de abstracción. Y a nuestro lenguaje podemos crear metáforas, cosa que los animales
no pueden hacer. De hecho, pues la hipótesis más importante con respecto a la evolución es que nosotros los seres humanos somos distintos al resto de animales por dos situaciones. Una, tenemos lenguaje, cosa que los animales no tienen. Los animales se pueden comunicar, pero no tienen un lenguaje estructurado, articulado como nosotros. Nosotros sí tenemos un lenguaje. Y dos, nosotros cocinamos nuestros alimentos. Los animales no cocinan alimentos, los seres humanos sí. Entonces, eso sería probablemente lo que nos hace distintos en esencia al resto de animales. Fuera de eso, técnicamente, lo restante es algo que compartimos con los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la neocorteza es esta parte del cerebro que nos hace ser humanos, es la que nos ayuda a crear lenguaje, a conceptualizar, a abstraer, a crear arte, por ejemplo, ¿no? Y también es parte mucho más compleja, ¿no? Que nos diferencia de los animales, supuestamente, que tienen más el cerebro reptiliano y límbico, pero no tienen el prefrontal. Por ejemplo, nos permite esta zona, esta estructura cerebral, el tomar decisiones. De pronto por ahí tenemos incluso algunos expertos en psicopatología dirían que, por ejemplo, algunos trastornos mentales estarían asociados a una disfunción, ¿no? A un problema en el funcionamiento de esta zona prefrontal. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline de la personalidad estaría muy asociado a un problema en la zona frontal, ¿no? De hecho, por ahí se ha visto, ¿no? En atletas, por ejemplo, los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, los clavadistas, son atletas que reciben constantemente impactos en esta zona del cerebro. ¿Y qué sucede? Que conforme pasa el tiempo, comienzan a tener un comportamiento a veces más errático, más impulsivo, menos lógico, y se asocia a un daño en esta zona del cerebro. ¿Y las personas con trastorno límite, qué diferencia hay en su lóbulo prefrontal? ¿O las personas con hiperactividad y hipertensión también tienen algo diferente, ¿no? Sí, la realidad es que los neurocientíficos aún no estamos tan seguros de cuál es exactamente el origen o la causa de la asociación entre lóbulo frontal y estos trastornos. Lo que se ha visto, ¿no? En laboratorio, en estudios de neuroimagen o en mapeos cerebrales, es que, por ejemplo, el riego sanguíneo, los pacientes con trastorno límite de la personalidad es menor en esta zona. Entonces, esto es como ir armando un rompecabezas. O sea, no podemos decir que automáticamente el tener menor riego sanguíneo ya es la causa del trastorno límite de la personalidad, pero podría ser un factor determinante, ¿no? Un factor que se asocia a la aparición de un cuadro así. Cuando hablamos del lóbulo prefrontal o cuando hablamos del neocórtex o de una amígdala muy desarrollada, me recuerda siempre a las personas muy impulsivas, que no reflexionan tanto, que se dejan llevar más por la emoción, por la necesidad, por el impulso, por el deseo. Por eso me viene el trastorno límite, la hiperactividad con desatención, porque al final lo que tienen en común es un poco el impulso, ¿no? El impulso animal. Y dicen, ostras, he hecho esto y me arrepiento. Y luego sienten culpa. Y luego, hombre, las personas con trastorno límite hacen cosas que luego dicen, madre mía, lo que acabo de hacer, qué mal me siento. Y se autolesionan, etcétera. Entonces, siempre me ha interesado un poco el tema bioquímico, eso de una persona que se deja llevar mucho por sus impulsos y no por la razón o por sus emociones. Sí, es verdad, ¿no? Hay trastornos psicológicos que están más asociados a, por ejemplo, estos estados de impulsividad, ¿no? Como lo es trastorno límite de la personalidad, tienes el TDA, ¿no? Con hiperactividad, tienes, por ejemplo, los mismos estados de manía o ciertos estados psicóticos también están asociados con este tema, ¿no? Técnicamente, ¿no? En esencia, si fuéramos como muy universales, muy genéricos, pues el lóbulo frontal es el que nos permite organizar nuestras conductas. O sea, el lóbulo frontal sería esta zona que sintoniza prácticamente el resto de nuestro cerebro, ¿no? O sea, como si nuestro cerebro estuviera tocando, imagínate una orquesta, ¿no? Que nuestro cerebro es como una especie de orquesta y todos están tocando, ¿no? Y están tocando en la misma sintonía y suena bien, suena estético. Pero imagínate que en alguna situación que hay en el lóbulo frontal, no sé, ya sea por una lesión
o por una cuestión bioquímica, de pronto deja de estar el director de la orquesta o está intermitentemente, el resto de la orquesta va a comenzar a sonar medio extraño, ¿no? No va a sonar como muy bien, porque ahí hay una falla, hay una distorsión, ¿no? Entonces imagínate que las personas con hiperactividad, por ejemplo, está sonando la música, ¿no? Y de pronto empiezan a tocar otras partes de otras canciones, ¿no? De otras sinfonías, ¿no? Y entonces ya se desorganiza ahí la sintonía, ¿no? Cerebral. Entonces es interesante porque las personas con TDA, por ejemplo, con hiperactividad, o sin hiperactividad también, pues justamente, ¿no? Dicen, bueno, es que no me puedo concentrar adecuadamente, o sea, me siento en el escritorio para hacer una tarea y es como si mi cerebro justamente empezara a reproducir otro tipo de contenidos que no tienen nada que ver con la actividad que estoy haciendo y entonces me empiezo a dispersar y no puedo concluir las cosas. Por ahí hay algunos neurocientíficos que estarían de acuerdo con que, pues, de alguna manera todos los seres humanos por esta era digital en la que estamos, sufrimos en cierta medida de cierto déficit de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos retener, o sea, por ejemplo, en internet tenemos contenido muy rápido, muy veloz, ¿no? Te resumo una película en 3 minutos, por ejemplo. O te cuento la historia de la antigua Roma, ¿no? Que es larguísima, son libros, hay algunos que son volúmenes, ¿no? Pero yo te lo resumo en 3 minutos para que lo entiendas, ¿no? Lo esencial. Entonces, al no retener, más bien al no profundizar en la información, al no tener este proceso de, bueno, leo toda esta información y luego la sintetizo, ya no logramos retener adecuadamente, ¿no? Ya es prácticamente, quiero que me des la información rápido, quiero que me des la información en este momento y además simplificada para que la entienda y no tenga yo que estar perdiendo el tiempo sintetizando, resumiendo información, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ya nos establece que tenemos cierto nivel de déficit de atención. Y que además las generaciones más jóvenes tienen de una manera más marcada. O sea, aquellos psicólogos, psiquiatras que trabajan con niños, pues lo podrán notar bastante, ¿no? O sea, que de pronto los niños llegan y no pueden hacer ciertas tareas. No es que no quieran, es que literalmente su cerebro no se los permite. Sí, habrá que ver, habrá que ver el cerebro un poco de un niño, ¿no? Que por una parte está hiperestimulado, está capacitado para recibir muchos estímulos y muchas tareas a la vez y mucha información a la vez, pero por otra parte está más despistado, menos centrado, menos en el aquí y en el ahora, en la presencia, en la meditación, en la reflexión, el tema de la tolerancia a la frustración. Los nuevos cerebros, ¿no? Cómo están moldeándose según la educación y el contexto en el que están. Totalmente, nuestro cerebro es muy distinto del de nuestros abuelos y también es distinto del cerebro de los más pequeños. Hay una pequeña preocupación en la comunidad científica porque han estudiado los cerebros de las generaciones más nuevas y encuentran que son un poco más pequeños, que ciertas zonas del cerebro están reducidas. Entonces, no se entiende todavía muy bien si esto es algo positivo o es algo negativo. O sea, podría ser positivo en el sentido de que a lo mejor puede ser que pues estas zonas del cerebro ya están más recortadas porque ya no las ocupamos tanto, ¿no? O sea, a lo mejor los más jóvenes en la actualidad están acostumbrados ya a escribir, ¿no? A través de un teclado, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que mi habilidad manual, ¿no? Mi articulación manual, pues ya es distinta, ¿no? Ya no es la misma la de un niño pequeño a la de a lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres que estaban acostumbrados a escribir con pluma, con lápiz, sabían alguna mecanografía, todo eso influye y el cerebro sí cambia. Entonces, puede ser que a lo mejor nuestro cerebro, siendo positivo, siendo optimistas, puede ser que a lo mejor nuestro cerebro ha decidido deshacer de ciertas zonas cerebrales con la finalidad de optimizar de alguna manera ciertos procesos, ¿no? Bueno, pero espero que también otras zonas estén más estimuladas, ¿no? De aprendizaje, porque entiendo que ha cambiado la sociedad, en algunas cosas pues estamos como más mal consentidos, ¿no? Y lo que queremos todo ya, pero también a lo mejor esa hiperestimulación de tanto contenido, tanta información,
tanta paja de decir, vale, esto sí, esta información me interesa, esta no. O la capacidad de elección, ¿no? Decir, vale, pues hoy tengo 100 cosas que ver, de, yo qué sé, de Instagram, de TikTok, de cuál elijo, ¿no? Ese también supongo que el cerebro también, o para bien o para mal, también lo va a modificar. Supongo que también habrá cambios positivos. Aún si somos adultos, el cerebro siempre está cambiando. Y sobre todo, por ejemplo, si somos adolescentes o somos jóvenes adultos, lo mismo, ¿no? Hace un tiempo salió un artículo que más o menos define el final de la madurez cerebral, ¿no? No sé si tú sepas, Esther, a qué edad nuestro cerebro termina de madurar. Te va a sorprender el resultado. En las mujeres, aproximadamente a los 25 o 26 años termina de madurar, y en los hombres termina de madurar hasta los 30, 31 años de edad. Después de esas edades, las personas tenemos menos plasticidad neuronal. O sea, antes de eso, nuestro cerebro es como una gelatina muy moldeable. Mientras más joven, más moldeable. Mientras más grande, un poco más rígido, ¿no? De ahí viene que decimos, es que se ha vuelto una persona muy rígida con el tiempo. Esto en parte sí es verdad, o sea, científicamente sí está comprobado que de alguna manera nuestro cerebro se va volviendo más rígido, ¿no? O sea, literalmente, biológicamente, la masa que es nuestro cerebro se vuelve un poquito más rígida, y por lo tanto también nosotros nos empezamos a volver rígidos con ciertas conductas. Por eso es más fácil moldear a un niño que moldear a un adulto ya consolidado, ¿no? Y de ahí viene también el hecho de por qué las mujeres maduran en su mayoría más pronto, ¿no? O sea, muchos chicos, muchos hombres dicen, es que yo en mis 20s, ¿no? Tomaba malas decisiones o no era tan centrado en muchas cosas, ¿no? Y fue después de los 30 que de pronto un día me levanté y comencé a preocuparme por cosas que antes no me preocupaban, y comencé a ser un poquito más sabio. O sea, esto también es algo biológico, no es coincidencia. Que ahora también tenemos una situación, ¿no? De que estamos más, dicen, ¿no? Que estamos más sintonizados que las generaciones pasadas, porque la realidad es que sí, ¿no? De pronto, no sé, tenemos 30 y estamos un poco más atrasados en la toma de decisiones de vida. Esto no es necesariamente es algo malo, ¿eh? Habrá personas que digan que esto es algo súper negativo, que esto es algo indeseable, pero no necesariamente, ¿no? A lo mejor pues las condiciones de vida también siempre cambian, ¿no? Nuestra sociedad cambia, y ahorita a lo mejor si yo tengo, no sé, 30, 35 años y sigo soltero, pues no es algo que se vea como negativo, ¿no? De hecho, en algún momento podría verse como hasta algo positivo, pero a lo mejor si comparamos esta percepción con la de nuestros abuelos, ¿no? Pues no sé, a los 30, 35 que tú estuvieras soltero ya significaba que ya te habías quedado ahí, que ya difícilmente ibas a ser pareja, ¿no? Estar retrasando esas decisiones para tenerlas más claras, ¿no? En cuanto a relación de pareja, trabajo, cualquier cosa. O sea, es como que ya no tienes que seguir el molde, ¿no? De a los 30 me caso, a los 32 tengo hijos, me independizo, ¿no? O sea, simplemente, independientemente de hasta qué edad madure tu cerebro, a lo mejor esa reflexión o esa madurez prefieres como alargarla más y tomar más conciencia de decisiones que son para toda la vida, como casarse, tener hijos, etcétera. Hay que mencionar algo importante, ¿no? Y es que nuestra sociedad cambie es lo que hace que nuestro cerebro también cambie. O más bien es al revés, que nuestro cerebro cambie hace que la sociedad vaya cambiando, ¿no? Te digo, ¿no? Como la paradoja del huevo y la gallina. Ahora, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, que tengamos esta oportunidad en este momento, a lo mejor de elegir con más detenimiento una pareja, ¿no? De si hacer pareja con alguien o no hacer pareja con otro tipo de personas, pues podría ser más bien una ventaja. Podría no ser una desventaja, depende de la percepción de quien la vea, ¿no? A lo mejor si ponemos a una persona del siglo pasado, ¿no? A lo mejor te digo, nuestros abuelos, ¿no? O sea, a lo mejor dirían que perdemos más el tiempo. Habrá otros que digan, no, está mejor, tienes oportunidad de elegir con más detenimiento, con más calma, ¿no? Ahora tenemos estas aplicaciones, ¿no? De citas en donde ya prácticamente uno
casi elige el perfil de la persona que quieres conocer, ¿no? Exacto. Entonces, ¿es algo positivo, es algo negativo? Pues depende, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Si llevas mucho tiempo con alguien, ya lo conoces de toda la vida, ¿no? Entonces ya sabes desde adolescente, incluso desde pequeñitos cómo es. Entonces, a la hora de tener hijos, cuando eres mayor, pues ya puedes tener una relación más estable, ya sabes de qué flojera, a ver, tener hijos, pues cómo es esa persona, ¿no? En cambio, si es una persona que conoces de muy poco tiempo y estás, lo que hablábamos, ¿no? También en el anterior vídeo de la diferencia del enamoramiento y la diferencia del amor, ¿no? Que el enamoramiento pasa, si te casas enamorado y tienes hijos enamorado y te vas a vivir enamorado, tenemos un grave problema y es que luego cuando pase el tiempo del enamoramiento, que no sé si son 6 meses, 2 años, 2 años aproximadamente. cuando pasen 2 años, espérate, con quién me he casado y qué manías tiene en casa y qué tipo de educación está dando a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, mínimo 2 años de relación y de conocer a esa persona antes de tener hijos. Y claro, yo pienso que sí, que cuanto más te conoces a ti mismo, mejor pues ya tienes 30 años, más conoces a tu pareja, pues más facilidad de yo mejor ya estabilizarte, tener hijos, todo eso. Eso ya es mi opinión personal, ¿no? Que mejor esa fase de enamoramiento ya haya pasado y entonces ya tienes como muy claro con quién estás formando ese futuro de vida o esto para la gente más tradicional que quiera ese tipo de relaciones, prefiero. ¿No? Ahí nos topamos con una problemática de la sociedad actual y es que vivimos en la época de la inmediatez, entonces queremos todo rápido, todo ya. Y por ahí había en algún momento, ¿no? Un artículo que hablaba de cuál es el tiempo ideal para establecer una pareja, ¿no? Y se hablaba justamente aproximadamente 2 o 3 años. O sea, en 2 o 3 años ya había el suficiente tiempo como para que notaras qué sí te gusta de una persona, qué no te gusta, en qué son compatibles, en qué chocan mucho y a partir de eso decir, bueno, esto continúa, ¿no? O sea, si las cosas están estables y se han resuelto, no han sabido resolver como pareja ciertas diferencias en 2 o 3 años, pues ya eso significa que podría funcionar un matrimonio, ¿no? Pero Ujú. pues en esta época de inmediatez, pensar en 2 o 3 años es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es demasiado tiempo. O sea, prácticamente en la sociedad de la inmediatez queremos hacer todo ya, todo rápido, ¿no? Y además muchas veces lo hacemos más por un tema de estatus social. De alguna manera quiero que vean la pareja que tengo y quiero que vean que tuve la boda del año y somos muy felices, ¿no? Eso es muy curioso de las redes sociales y de ahí regresamos un poco al tema de la depresión y la ansiedad. O sea, en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en ciertas redes, no voy a decir el nombre, ¿no? En ciertas redes donde uno sube fotos, por ejemplo, rara vez vas a ver algo negativo, rara vez vas a ver que a alguien le pasó algo poco afortunado, ¿no? O sea, comúnmente lo que vas a ver es, me fui de viaje, me casé, estoy comiendo en un lugar buenísimo, no sé qué más, acabo de comprarme un cochazo, ¿no? Todo eso, las cosas buenas las compartimos en estas redes sociales para ganar cierto estatus, para de alguna manera establecer que hemos ganado, por así decirlo, en la vida, ¿no? Sin embargo, no proyectas muchas veces el día a día, ¿no? No proyectas realmente lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Puede ser que en ese viaje no haya ido muy bien realmente. Sí, sí, o sea, total, las redes sociales para mí, en mi opinión, también es mucha fachada y eso es una pena porque baja mucho la autoestima porque no es real y al final ves algo que no es coherente, no es sincero. Justamente, ¿no? O sea, lo que hace este estilo de vida de estar compartiendo todo esto, para empezar, nos vuelve una especie como de superestrellas o mini estrellas, ¿no? Sí, necesito de notar, de mostrar que mi vida es mejor que la de los demás, ¿no? Y entonces hay una especie como de competencia, ¿no? Entonces vamos a ver quién sube el mejor contenido, vamos a ver quién sube lo más llamativo, quién tiene más ingresos, no lo sé. O sea, hay esta falsa como vida, ¿no? Como de estrella.
Y por supuesto que eso va generando ansiedad y va generando depresión en algunas personas, porque a lo mejor estoy pasando por algo difícil y entro a estas redes y veo que mis amigos están de viaje o que mis amigos ya se compraron un deportivo, pues automáticamente empiezo a comparar mi vida con esa falsa realidad, ¿no? Y empiezo a generar ansiedad y depresión, ¿no? Empiezo a sentirme culpable de que por qué yo no puedo hacer estas cosas, ¿no? De que por qué yo no tengo lo mismo que mi amigo, y empezamos a caer en una espiral. Y pues imagínate que muchas personas estén en una situación así. Entonces, pues de alguna manera sí es una situación compleja y es técnicamente la neurosis de nuestros tiempos, ¿no? Sí, el nunca es suficiente, la ambición, y mira, me ha venido la idea de cuando tenemos las necesidades cubiertas de el primer eslabón, ¿no? Que es el techo, el poder dormir, irte a casa, pues eso, tener tu propio hogar, la alimentación. Y ya iba ahí justo, ¿no? El cerebro reptiliano que decíamos. Luego el tema del cerebro límbico, ¿no? El tema de las emociones, de la necesidad de pertenencia, la autoestima, del sentirte querido, el sentirte perteneciente a un grupo. Todo eso pues me ha conectado mucho con el cerebro límbico, ¿no? De las emociones. Y luego, pues, no sé si te acuerdas que al final de la pirámide tenemos la autorrealización, el sentirte que contribuyes a la vida, que sientes que tu vida tiene sentido, que tienes valores, ¿no? Que es de alguna manera lo que nos hace humanos, lo que nos hace reflexivos y más tolerantes, más abiertos, con la capacidad de querer contribuir y aportar al mundo. Y me ha venido como la comparación de los tres tipos de cerebros, el reptiliano, el índico y el neocortes, en comparación con la pirámide de Maslow. Fíjate, no sé si alguna vez has reflexionado, yo hablando contigo así, como me encanta hablar contigo porque yo soy súper curiosa y bueno, como psicólogo me encanta el mundo de la psicología, el porqué de las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo, por estar en mi canal y ojalá mucha gente te vea en tu canal de YouTube de neurociencia y psicología, ¿no? Justamente si entran a mi Instagram, ¿no? Pues justamente van a encontrar la ubicación de mi consultorio o bien mi consultorio virtual, ¿no? Me encuentro en Colonia Lomas Verdes, Estado de México, Naucalpan de Juárez. Un placer compartir contigo el día de hoy y en efecto estaremos compartiendo todavía más información de temas muy interesantes.